Muy buenas tardes, gente linda, ¿cómo andan? Aquí estamos comenzando un nuevo programa de esto que es Declarando Vida y Libertad, acá en la 93.1 en este martes. Una hermosa tarde acá en Santa Fe, empezando acá con los chicos expectantes y contentos como siempre de arrancar un nuevo programa, en el que vamos a hablar sobre las ligaduras emocionales, eso que muchas veces tal vez no le prestamos mucha atención, tal vez no llegamos a comprender o no podemos dimensionarlas, pero que muchas veces nos hacen perder tantas cosas, Así que a prepararse como cada martes, nosotros desde este lado como siempre, como digo, expectantes y bueno, siempre tratando de dar lo mejor de este lado. Ya saben, el 34262, el WhatsApp de la radio, para que puedan compartirnos ahí, 34262-7820. Desde ahí nos pueden escuchar, sino en el Play Store también pueden descargar la aplicación Multimedios Activa y ahí nos pueden escuchar. En internet tenemos www.la93.1.com.ar, ahí también nos pueden escuchar desde cualquier lado. Así que arrancamos con este nuevo programa. Tinchón, ¿cómo estás? Pero muy bien, ¿cómo está, querida audiencia? ¿Cómo está generación? Me imagino que expectante al programa, pero más que nada estamos cerrando un año, che. Estamos ahícito nomás de, ahí. de lo que es Navidad. Y bueno, son estos diciembre, ¿en qué momento pasaron 11? Para mí es enero todavía, así que bueno. Viste que siempre en esta época empiezan a hacer un balance. Qué lindo sería hacerlo todos los días, pero bueno, nunca está mal. Famoso balance de cada año. Hacer justamente el balance, porque es importante ver cómo uno viene, cómo uno está viviendo las cosas, cómo está la familia, cómo está la salud, cómo está la parte espiritual, cómo está todo en sí. Yo creo que es importantísimo. Hay gente que dice, no, el balance no sirve, uno tiene que vivir el día a día. Y hay que vivir el día a día, pero también analizar por qué. Porque si somos hijos de Dios, obviamente que nuestra vida no depende solo de nosotros. Y no depende solo de nuestra voluntad o de lo que queremos o de lo que no queremos. Depende única y exclusivamente de Dios. El hecho de que mucha gente no lo vive así no quiere decir que no sea la verdad y que no sea lo cierto. Y hablando de verdad, hoy va a ser realmente un programa que va a tocar mucho la parte personal, como siempre, pero hoy es algo medio único, por eso profundo. Sí, es profundo, y encima fue anunciado desde el martes pasado, pero el Espíritu Santo hace como quiere, y el domingo hay algo que nuestra madre habló y que la verdad que me gustó mucho lo que decía, porque primero que nada habló de la palabra tan conocida y que muchos la usan, en resentimiento, pero este no fue el caso. Este fue el caso de decir, hay que saber en quién confiar, porque la palabra dice, maldito el varón que confía en el hombre. Y la verdad que muchas personas lo usan con unas gotas de resentimiento, por así decirlo. ¿Por qué confío? Desde esa postura. Por eso nunca me gustó usar esa palabra, pero el domingo realmente fue el decir, es importante saber que primero que nada uno como persona debe tratar de nunca pensar mal o querer hacer mal hacia otra persona. Pero que también vos tenés que saber que en este mundo vas a padecer tanto traiciones como vas a traicionar en algún momento, o en algún momento lo hiciste. ¿Por qué? Porque son parte de la humanidad de la persona, pero lo tocó desde un punto de decir, todo lo que uno confía muchas veces se torna para algo feo en la vida, en el caminar, y que no deja un buen sabor. Pero en eso que no deja un buen sabor tampoco es algo que se tiene que descartar, porque son cosas de las cuales uno aprende. Por eso fue un momento único, y hay algo que me gustó a lo último, que lo que primero te dije de lo que es la confianza, habla un poco de las ligaduras, de todo lo que vamos a tocar. Pero después en la administración hay algo que me encantó que dijo, hablando a los ministros, hablando a lo que es el ser humano, hablando a lo que es el Hijo de Dios, hablando a lo que es el servicio a Dios, y de cómo está todo hoy a nivel mundial en las iglesias, por donde vos mires el cristianismo, realmente
hay una parte que tiene una buena intención de evangelizar, de realmente poder trasladar lo que Dios quiere hacia la persona que está viendo o escuchando a través de las redes sociales, pero hay una gran cantidad de ministros que lo único que hace, dice que ella lo dijo, es justamente salir a resaltar su ministerio o a resaltar sus insanidades sin que Dios esté en el asunto. Y en eso que estaba hablando, que es algo que realmente es fuerte, porque el que no está acostumbrado a escuchar esto, y más si lo está haciendo, va a decir, no, está equivocada, ¿cómo me va a juzgar así? ¿Cómo me va a juzgar de este punto si yo quiero evangelizar? Y la verdad es que el ser humano no conoce su corazón a veces. Y no conoce las intenciones de su corazón. Y tal vez dentro suyo dice, sí, yo quiero evangelizar, o quiero hacer conocer la palabra de Dios, el reino de Dios, la iglesia de Jesucristo. Pero en realidad hay una insanidad, unas ganas de hacerse ver, hay unas ganas tal vez de demostrar que él también pudo llegar, de que él también puede dar, de que él también... y no deja de haber en eso una insanidad profunda, que lo único que hace es que distorsionan. ¿Por qué? Porque detrás de eso no hay un mensaje puro. Entonces la idea de Dios levantar ministros es para dar un mensaje puro, un mensaje honesto, un mensaje que esté lleno de la presencia de Dios, lleno de la verdad de Dios, que esté dentro de los parámetros de Dios y dentro de lo que Dios quiere decir. Porque muchas veces muchos dicen, sí, así te dice el Señor, pero Dios nunca lo envió o Dios nunca lo mandó. Y como hoy en día bajo la gracia tenés carta libre para hablar, para expresarte, para un montón de cosas, no quiere decir de que Dios esté en el asunto. Por eso me impactó, y en eso de que ella estaba ministrando, que estaba hablando, yo veía ese momento donde Jesús realmente estaba siendo crucificado, y dice que el manto de Jesús lo empezaron a querer varios de los soldados que estaban ahí, y echaron suerte, y además en el Salmo 22 te habla de echaron suerte sobre sus vestiduras. Enseguida el Espíritu Santo me trajo una enseñanza y me decía, ese es el manto que muchos ministros quieren, el manto que Jesús dejó en este mundo, y que se tiran suerte y que se sacan los pedazos tratando de tener ese manto, tratando de competir, tratando de hacerse ver, ¿por qué? Porque el manto representaba quién era Jesús. El manto de un judío representaba quién era, y representaba su esencia, y representaba de dónde venía y del linaje que venía. Entonces, todo lo que Jesús hizo en este mundo, la gente dijo, esto fue por su manto. Y hoy en día tantos ministros peleando por ese manto, cuando el manto que quería Jesús derramar no era ese. Entonces en eso que nuestra madre decía eso, y yo veía esa situación, decía cuánto desierto hay en que los ministros realmente quieren dar porque Dios está con ellos. Cuánto realmente hay de que se quiere hacer y decir la voluntad de Dios porque Dios así lo quiere, y no porque realmente nuestra alma lo quiere. No porque realmente nuestra insanidad o el rechazo de lo que viviste o el abandono que viviste, hoy en día estando en Dios, lo querés usar para potenciar tu ministerio, buscando un favor para vos o un vacío, llenar un vacío usando el manto que Jesús dejó. Realmente a mí me trajo como un peso y un decir, realmente, Señor, perdonanos, porque no estamos haciendo lo que corresponde, no estamos haciendo como debería ser, no estamos yendo como deberíamos ir, no estamos caminando a la manera que vos caminaste, porque Jesús realmente para portar ese manto tuvo 30 años consagrado, y la evidencia de todo lo que él hizo no era el manto, sino era que él iba a morir, que él realmente después iba a resucitar, y el manto que él quería derramar era la resurrección y no ese manto. Y hoy en día vos ves a muchos diciendo, Dios está conmigo, Jesús está conmigo, yo vengo a evangelizarte, vengo a decirte de parte de Dios, vengo esto, vengo lo otro. Todo, ¿por qué? Porque compiten con aquel que un día tal vez lo ofendió, tal vez no le dio lugar en su iglesia, tal vez no lo quiso reconocer como pastor, tal vez no lo quiso reconocer como un predicador, y como se buscó por su lado, y hoy en día está dando, dice, ve que yo también tengo para dar, ve que yo también, y se empieza a competir, y empiezan a competir por las iglesias, y se tiran para ahí. Discúlpenme que estoy hablando de esto, pero hoy ves tanta competencia y tantos palazos en los videos que suben, que no se está glorificando a Dios, sino que se está
realmente exaltando el ego de cada ministro. Y cuando yo escuchaba a nuestra madre decir esto y al Espíritu Santo decir esto, basta de este tipo de ministros, porque realmente se deben levantar profetas genuinos y profetas verdaderos. Y se me vino esa imagen, uno no le queda otra que decir perdón, Jesús. Perdón porque no entendimos nada hasta hoy, porque no entendimos nada de cómo realmente se representa el manto, porque cuando ellos estaban peleando por ese manto, incluso hay una película viejísima de qué producía ese manto, cuando ellos se peleaban por ese manto, Jesús estaba muriendo y no se estaban dando cuenta. Que el Salvador del mundo, el Creador, el que iba realmente a salvar sus almas, estaba muriendo y ellos ni cuenta se daban. Y ese mismo Jesús resucitó y no fue en busca del manto nuevamente. Él fue en busca de sus hijos, de sus escogidos. Por eso Dios en este tiempo, el mensaje que daba el domingo era decir, se necesitan levantar hijos de Dios genuinos y verdaderos, que no vayan detrás de las bendiciones, sino detrás de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es perfecta, es agradable. Por eso decía, no confíes en el hombre, no vayas detrás del hombre, no vayas detrás de lo que te pueda dar una persona, detrás de lo que te pueda dar un trabajo, detrás de lo que te pueda dar el dinero, detrás de lo que te pueda dar una posición, detrás de lo que te pueda dar la fama, sino anda detrás de aquel que se humilló y que murió, y que realmente si fue noticias porque los seguidores comenzaron a hacerlo noticias, pero no porque él quería ser famoso, sino porque realmente quería salvar a toda una generación hasta el día de hoy. Y aunque no es algo que tal vez vos digas, bueno, pero yo no quiero hacer eso, pero fíjate si en tu corazón no hay el deseo muchas veces de resaltar. ¿Y por qué yo decía le pedí perdón a Dios? Porque uno viene de eso, porque uno sale de esas cosas, porque uno al pasar tantas cosas de niño vos crees que estás sano y muchas veces te juega una mala pasada y vos entendés que Dios nada tiene que ver con exaltar al hombre, nada tiene que ver con exaltar a la persona. Dios no quiere exaltar a ningún hombre hoy. Dios quiere mantener en alto el nombre de Cristo, porque el nombre de Cristo nunca estuvo por el piso. Que los seres humanos sí nos equivocamos y muchas veces pisoteamos la sangre de Cristo, sí, pero el nombre de Cristo nunca estuvo por el piso. Siempre estuvo allá arriba y siempre estuvo realmente sobre todo y gobierna sobre todo. Pero para realmente vivir eso se debe comenzar a decir la verdad. Y si hay algo que el domingo se vio y realmente estremeció es eso, de que Dios no juega a ser Dios y que no quiere que sus hijos jueguen a ser cristianos. Muchas veces el hecho de decir estoy en una radio y estoy dando y estoy así, estoy allá, y Dios no te quiere para que vos seas famoso. Realmente Dios quiere edificar al que está del otro lado. Dios quiere edificar a aquel que está escuchando, Dios quiere salvar. O sea, Dios no levantó este programa, por ejemplo, para hacernos famosos a nosotros. No, Dios levantó este programa porque hay alguien que está necesitando una palabra de vida, una palabra de verdad, una palabra que le cambie su existencia, que realmente pueda encontrarse con Dios. Dios hizo esto para que aquel que está escuchando sea terriblemente bendecido por su amor y por su presencia. No para exaltar a ninguna persona y no para exaltar a ningún ministerio. ¿Sabes por qué? Porque el ministerio se exalta cuando se exalta a Dios. Y eso sí, generación exalta el nombre de Cristo en estos tiempos. Y eso sí lo vamos a decir, y eso sí lo vamos a reconocer como seres humanos y vamos a ser agradecidos del ministerio donde Dios nos puso. Pero realmente lo que el Espíritu Santo busca en estos tiempos, y eso es lo que se habló el domingo, es que Dios no juega con sus hijos. Dios es serio. Dios es alguien que quiere algo serio con sus hijos. Y realmente aplaudo a nuestro apóstol y aplaudo a Generación. ¿Por qué? Porque Generación está entrando en un tiempo de crecimiento espiritual tremendo. Y a pesar de sus luchas, a pesar de sus pruebas, a pesar del último orejón del tarro, como siempre dice el apóstol, se está y se permanece. Y Dios tiene también en cuenta eso. Y Dios va a venir a bendecir eso. Y sin más preámbulo, alguien que no necesita presentación, sino que ya el ruido del lugar lo presenta. Le damos lugar a nuestro hermano Manuel. Che, que no dice. A ver, Ivancho, decí lo tuyo. Ni se enteraron. ¿Viste, para que no hablen. Muy buenas tardes, querida audiencia. Bueno, sin más preámbulo, realmente demasiado este tema amplio, demasiado rico.
y muchísimo por hablar, pero bien lo dijiste, Tincho, es necesario muchas veces redundar en lo que se habló el domingo, en lo que se estuvo enseñando, en lo que experimentamos, ¿sí? Hablamos de lo que estamos viviendo y experimentando como iglesia, como ministerio, y cada cosa que nosotros hablamos en este programa son vivencias que hemos tenido realmente en Dios, a través de este ministerio que es Generación para Restaurar, y de los cuales estamos agradecidos para hoy poder impartir, compartir, enseñar, aprender también, porque como siempre se dice, nosotros de este lado también aprendemos y estamos continuamente atentos los unos de los otros para ver qué se habla, qué se dice, y este tema de hoy es importantísimo para aclarar muchos puntos, apretar muchas clavijas, como se dice vulgarmente. ¿Por qué? Porque las ligaduras del alma, las ligaduras emocionales, mejor dicho, son un problema en el cristiano hoy en día. Un problema que puede acarrear muchas cosas graves, muchas cosas complicadas, y que pueden incluso hasta apartar a una persona de su llamado, apartarlas de Dios y terminar confundiendo. ¿Qué son las ligaduras del alma? Vamos a arrancar por ahí. Vamos a arrancar por la definición, porque vos decís, ay, la verdad que yo estoy ligado a esa persona, estoy ligado a esto, estoy ligado a mi pasado. Y vos decís, ¿qué tiene de malo? Cualquier persona que hoy se ponga a definir la palabra ligadura, enseguida se pinta todo en los corazoncitos y no es tan bueno como parece. Esto cabe aclararlo. ¿Por qué? Porque si vamos a lo que es la palabra en sí, ligadura, la palabra ligadura se usa mucho en la medicina, se usa mucho en el tema de cuando se va a hacer una operación o se va a hacer un torniquete, se hace una ligadura. ¿Y qué hace? Corta el torrente sanguíneo para que esa parte se pueda operar. Entonces, claro, una ligadura es algo que te une o que presiona a tal punto de que no podés moverte. Muchas personas se ligan a otras personas de manera incorrecta. ¿Por qué manera incorrecta? Vamos a empezar por ahí, vamos a empezar a desarrollar un poquito lo que es las definiciones, y a la vez entender de que hay ligaduras buenas, que son las que Dios quiere, son ligaduras que te edifican, que realmente te van sanando, ligaduras con personas del espíritu, ligaduras con personas maduras, que te van a llevar a que tu propósito se desarrolle de la manera correcta. Nosotros, por nuestra parte, Dios nos va enseñando a saber desarrollar esta parte de lo que es ligar nuestro espíritu, no el alma. Porque esto es importante también aclarar. Las ligaduras que nosotros podemos hacer con nuestros hermanos espirituales, con nuestros hermanos en Cristo, son ligaduras en el espíritu. Son esas ligaduras que hacen que te lleven a orar por vos. Un hermano de repente está en su casa y siente la necesidad de orar por fulano de tal, se le vino a mente, o porque tiene ganas de orar, nada más. Pero por ahí, qué feo, che, eso, que no haya esas ganas, ese deseo de orar en todo momento. Yo por ahí estoy manejando, estoy escuchando música y de la nada tengo ganas de orar, bajo el volumen y me pongo a orar. Si Dios pone en mi mente a alguien para orar por alguien, y esto es lo que produce una ligadura espiritual, una ligadura en el espíritu. Te lleva a que vos estés en comunión con Dios y Dios te va a guiar por donde tenés que ir. Cuando vos te ligás en lo emocional, las ligaduras emocionales lo que hacen es te detienen. Punto número 1, es una persona que no va a poder avanzar. ¿Por qué? Porque está ligada a otra persona, y si esa otra persona no avanza, por ende la persona que está ligada a ella tampoco va a poder avanzar. Te condiciona, esa es la palabra que quería, estaba buscándola en el pensamiento ahí. Una ligadura emocional te va a terminar condicionando en todas las áreas de tu vida: personal, ministerial, familiar, marital, y en todo. ¿Por qué? Porque realmente los sentimientos y las emociones, como venimos hablando hace tiempo, los pensamientos y las emociones son difíciles de manejar, y se necesita cierta madurez y entender
de que el ser humano no vive por sentimientos y emociones. Realmente esto lo tenemos que recalcar. Hay personas que muchas veces dicen, no, pero ¿qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo esto otro? Son sentimientos buenos, son sentimientos lindos, y si te están atando, si te están condicionando, no son, por más lindo que parezcan, no son buenos. No es malo. No es malo. Sea, se convierte en algo malo o en algo nocivo cuando Claro. te gobierna. O sea, cuando vos no podés gobernar, hay un proverbio que dice, preferible gobernarse, tener dominio propio que conquistar una ciudad. reino. O sea, estamos hablando, ponele hoy decir, es preferible que tengas dominio propio a ser el presidente de la nación. Claro. Más o menos si lo queremos decir hoy. Que vos si querés ser presidente de la nación, ¿y quién te va a decir hoy, yo quisiera ser presidente de la nación? Y sí, creo que no tanto por la responsabilidad que conlleva ser presidente, sino por el sueldo que pueda llegar a tener el presidente. Porque, Claro. Creo que va por ese lado, creo que va más por los beneficios. Los beneficios. Que por la responsabilidad en sí. Creo que la parte esa de justamente hablar de la responsabilidad también es algo que, sobre todo a los cristianos, más les cuesta a la hora de hacerse cargo de un montón de cosas. Pero esto que decís, Emma, creo que está bueno. Es como, no me imagino queriendo llegar a algún lado si me ato a un poste. O sea, yo salgo de la vereda, está el poste, la columna ahí de la luz, y me ato una pierna al poste y pretender hacer algo. O sea, viene alguien, porque qué lindo que es el poste. Como vos decís, o sea que... porque pueden ser personas, pueden ser situaciones, sentimientos, hay cuestiones personales, o sea, tal vez a vos hay cosas que no te van a afectar como a mí, y Dios la entiende. O sea, nosotros hemos aprendido que cuando decimos que Dios no es sentimientos, Dios no se maneja por sentimientos, o mejor dicho, empezando al revés, nosotros... cuando decimos que queremos parecernos a Dios o nos dejamos tratar o trabajamos para parecernos a Dios, creo que eso tiene que ser una parte. ¿Por qué? Porque si Dios fuera por sentimientos, siempre digo, Dios tendría que haber borrado una y mil veces toda la humanidad, porque en todo tiempo, sobre todo el cristiano, el que conoce de Dios, le da la espalda todo el tiempo. Exacto. Se maneja con mucha liviandad la palabra, se habla mucho de Dios, como decía Martín, hay mucha gente que por beneficio propio te va a predicar la palabra, te va a dar un consejo. Hoy se ve muchísimo esto de estos motivacionales, ¿cómo es? Hay una guerra Sí, por influencers. la fama. Influencer, estas Por personas esos motivos. muy motivación, claro. Y vos ves que lo que genera justamente, porque creo que uno de los mayores motivos, o sea, es el rechazo, esto que decías vos, Tinchón, de que, bueno, como nunca nadie me dio bolilla, de alguna manera voy a hacer, porque hoy es muy fácil, vos empezás en lo que son las redes sociales, bueno, hay muchísimo material, pero o sea, hay mucha mayor facilidad de llegar a la gente, de llegar, pero pues fíjate que siempre es una parte, es una fracción. De hecho, vemos cuando cortan videos o esos reels que te lo pasan cortito, es solamente una parte, y muchas veces hasta lo sacan de contexto para mal. Usan ese tipo de cosas. Entonces cuando vos, por ejemplo, si una persona está atada al resentimiento, o hay personas que tuvieron malas experiencias, por ejemplo, no sé si con Dios, pero te diría con la religión, tal vez con algún pastor, con algún líder, con alguien. La convivencia en una iglesia es... Hoy por hoy, y algo que se ve mucho, la gente es muy imprudente, diría yo, ese famoso llame ya, eso que vamos a Dios cuando ya no damos más, cuando no tenemos otra salida, vamos a Dios y pretendemos que Dios nos solucione todo ya. De obra mágica. Bueno, obra de entonces, magia. eso si no sucede, por lo general la persona se termina ofendiendo con Dios. La culpa la termina teniendo Dios, o como a Dios no lo ve, le termina echando la culpa al pastor, al líder, a cualquiera, pero nunca se responsabiliza de su mal proceder. ¿Por qué? Porque toda persona, por lo menos en este tiempo que estamos dentro de la iglesia, vimos toda persona que se determinó a hacerle caso a Dios. Hemos visto familias restaurarse, matrimonios restaurarse, hijos restaurarse, empresas resurgir, economías de las personas que empiezan a resurgir, que no viven, o sea, empiezan a vivir la palabra, en mayor o menor medida. Pero vos ves que toda persona cuando se determina, mirá si Dios, muchas veces por la cobertura, Dios siempre sale al cruce. Cuanto más
cuando los caminos, ¿viste la palabra que dice que hasta cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, hasta sus enemigos vas a estar en paz con él? ¿Cuánto más nos va a llevar en victoria en cualquier situación? ¿Por qué? Porque frente a esto, como decías hoy, esto que muchas veces el cristiano quiere demostrar, porque tiene que ver mucho con esto de las ligaduras, porque no solamente tratás a una persona, tratás a una situación. Por eso hablé de cuando la persona siente el rechazo, tiene el miedo a no ser aceptado, o tiene la necesidad de demostrar que triunfó en la vida. Y cuando nosotros, si vos empezás de alguna manera a leerla o te familiarizás, para los que no leen, te familiarizás con la palabra, vos te familiarizás con la Biblia, la fama no era algo, o ser muy querido no era algo que caracterizaba a los grandes siervos de Dios o a los más reconocidos. De hecho, fama los hizo pedazos. O sea, el predicar la palabra, el predicar el mensaje, pero no es no es un conformismo, no es que la persona se conforma con poco, sino que Dios realmente hay recompensa en los cielos. O sea, hay una revelación o hay una visión distinta cuando la persona logra ser libre en su espíritu, no está atado o ligado a cosas terrenales. Claro. Y mira, se me venía una persona que me gusta leer sobre él, que es Abraham. Hay tanto para imitar de Abraham como tanto para sacar, obviamente. ¿Por qué? Porque fue un ser humano, pero por algo lo llamaron el padre de la fe, y por algo cuando a Jesús se lo quiere confrontar se lo compara con Abraham, o se lo pone frente a frente, decir, a ver, si vos sos tan hijo de Dios, a ver, te vamos a comparar con Abraham. Y Jesús mismo le dijo, él habló de mí. Exacto. Vos me venís a querer confrontar con Abraham cuando él se gozó de hablar de mí, de profetizar de mí y de encima trabajar para ver mi día. Entonces vos te fijás que lo que hizo Abraham lo puso en una posición delante de Dios que hasta el día de hoy es alabada. ¿Por qué? Porque supo en su momento saber lo que era hacer la voluntad de Dios y desprenderse de muchas cosas en su vida. ¿Por qué? Porque lo primero que él se desprendió es del diseño que tenía su papá. ¿Por qué? Porque el padre era igual que Abraham, era un tipo que le gustaba irse de un lugar al otro. Nómada. Un nómada. Agarró un día a su hijo, a uno de sus hijos que era Abraham, y a su nieto, era el hijo del otro hijo que tenía él, que era el sobrino de Lot, y le dijo, vámonos a Canaán. Y de ahí, bueno, sucedió que muchas aldeas antes el tipo se quedó, se estableció y no llegó a Canaán. ¿Por qué? Porque Canaán era el destino de Abraham. Entonces, cuando Dios se encuentra con él, le dice, bueno, ahora te vas a ir de tu tierra y de tu parentela. Y el tipo, si bien ya había salido del lugar que había nacido, él decidió desprenderse una vez más de lo que era el diseño de su padre y se comenzó a mover por fe. Y así se desprendió después de un montón de cosas que obviamente no fueron fácil, como el hecho de querer entregar a su hijo. Pero ¿qué es lo que Dios le pidió siempre a él? Es ser irreprensible y santo delante de él. Es algo que parece tan añejo, por así decirlo, o sea, tan pasado de moda hoy en día, que la gente es santo no hay ninguno. Es más, las iglesias están hablando muchísimo de un montón de cosas menos del ser santo. Vas a encontrar la palabra santidad en muchos ministerios, pero el ser santo es el trabajo del corazón del hombre, es el trabajo del espíritu dentro del corazón del hombre, es el trabajo diario en la mente del hombre, es el trabajo diario del Espíritu Santo en la familia, es el trabajo diario entre las relaciones interpersonales, relaciones con tu esposa, con tu hijo, con la comunidad, con una iglesia, con tus padres espirituales, es el trabajo de Dios hacia la economía y la persona del hombre, es el trabajo en cuanto a los pensamientos, en cuanto a la sexualidad del hombre, de la mujer, es el trabajo continuo. Entonces, eso te habla de que no es que se dice tenés que ser santo, porque no, hay un trabajo que desmenuza esa palabra, ser santo,
el cual muchos no se quieren meter hoy en día. ¿Por qué? Porque es meterse a renegar. Es más, lo he escuchado de personas, de ministros de alto rango, por así decirlo. No, ser padre no, hay que renegar mucho. y vos la ves a nuestra madre espiritual, que ella siempre dijo, el ser pastor es meterse con la gente a renegar con sus problemas por amor a Dios y por amor a las almas. Entonces, vos ves que Abraham fue un tipo que entendió que el desprenderse de aquello que lo ataba humanamente iba a trazar un propósito para su Mesías, para su maestro, para su mentor. Entonces, no se trata que la iglesia te va a decir, bueno, vos tenés que cortar con esto, con lo otro, porque lo dice la iglesia. No. Cuando Dios te manda a hacer algo, a salir de tu tierra y tu parentela, allá te voy a bendecir, pero allá también te voy a tratar. ¿Por qué? Porque vos no vas a vivir para vos. O sea, el mensaje de Dios es que si Abraham preparó el camino y se tuvo que desprender de un montón de cosas, vos, que te golpeás el pecho, vos Martín, que te golpeás el pecho diciendo sos hijo de Dios, bueno, el trabajo que vos tenés que hacer no es para tu beneficio, es para anunciar mi camino y para preparar mi camino. Hay una parte que le dice, te bendeciré de una nación grande porque sos bendito. Entonces, le dice, si ya te voy a bendecir, pero vos ya sos bendito. Ese bendito habla del espíritu de Abraham y del propósito de Abraham. No habla de la bendición natural, no habla de que lo iba a multiplicar en ovejas, en territorio, en una nación, en mucho dinero, en oro. No, le decía, vos ya sos bendito desde el día que naciste, desde el día que yo te creé en el vientre de tu madre, y hay un propósito, hay un diseño divino con vos, el cual va a suceder si vos sos desprendido. Si sos una persona que cuando yo te diga cortá, cortás. Si sos una persona que cuando yo te diga movete, te vas a mover. Si sos una persona que cuando yo te diga tenés que soltar esto, lo vas a soltar. ¿Saben? No es fácil para los cristianos decir voy a dejar mi tierra y mi parentela. ¿Por qué? Y porque enseguida dicen, no, me encantaría evangelizar a mi mamá, a mi papá, me encantaría evangelizar a mis primos, ir todos juntos a la iglesia, así como cuando era chiquito que nos juntábamos en Navidad y pasamos, yo quiero que todos conozcan a Cristo y que todo vaya, y si Dios te dice la línea sos vos, y si Dios te dice yo tengo propósito con vos por ahora, no con tu familia, y ¿sabés qué? Te tenés que apartar porque eso no te va a dejar seguir en mi camino, eso te va a hacer de peso y muchas veces te va a querer apartar de la iglesia por los sentimientos, porque vos estás poniendo por delante a tu familia y a tus sentimientos y no te animás a moverte. Entonces Abraham, por eso te digo que Abraham era desprendido, y así como Abraham era desprendido, el tipo comenzó a conocer a un Dios diferente. Dice la Biblia que cada vez que Abraham se encontraba con Dios alzaba un altar y marcaba territorio. Y él comenzaba a adorar y comenzaba a tener y a conocer un Dios diferente. ¿Por qué? Porque Dios no te quiere hacer cortar cosas en tu vida para que vos seas un fracasado o para que vos vivas triste o vivas en amargura. Dios justamente, como decía Manuel, te quiere hacer cortar cosas para que vos puedas caminar en su camino de una forma ligera. Porque dice que su carga es fácil y ligera. Si nosotros hasta el día de hoy la estamos haciendo pesada es porque no estamos soltando. Es como el monito que dice que cómo atrapan un mono, le ponen en una jaula que tiene una puertita finita donde entra la mano extendida, que solamente está extendida, le ponen banana, entonces cuando él agarra la banana, dice que no quiere soltar la banana. Claro. Entonces no puede salir de la jaula, si él abriera la mano, suelta la banana, se escapa. Pero como es un animal y por instinto va a querer agarrar la banana, no se escapa y lo terminan atrapando. Entonces, así es el mundo espiritual cuando nosotros no soltamos. Estamos mirando eso que nos puede alimentar por un momento, pero no estamos viendo que el que viene a atraparnos o nos va a matar, o nos va a encerrar peor, o nos va a usar para títere, para diversión o para lo que sea. Y yo, tan solo abriendo la mano, suelto, me escapo y comienzo a caminar como realmente tengo que caminar. Entonces, esto de la ligadura no es para tomarlo por encima. Y no es para decir, la iglesia me quiere prohibir, la iglesia me quiere apartar de mi familia, la iglesia me quiere sacar de mi casa, de mi ciudad. Miren, yo me recorrí 3.000 kilómetros para llegar a Generación.
Entonces sé de lo que te hablo. Y sé que no cambiaría por nada y no volvería atrás por nada de cada decisión que tomé en el camino para estar donde estoy. Y para estar hoy hablándote esto que te estoy hablando. ¿Por qué? Porque en su momento me costaba muchísimo decir, no, pero es mi familia. No, esos me necesitan. Porque siempre dije, me necesitan que yo los ayude económicamente, emocionalmente. ¿Qué van a hacer si yo no estoy? Ahora el jefe de familia no está más, y un montón de cosas. Pero Dios me dijo, vete de tu tierra y tu parentela. Y sabe que en el momento te pasan un montón de cosas por tu cabeza. Pero vos obedeces. Ahora, eso fue el comienzo. Entonces, ¿por qué Dios te va a hablar en este programa de todo eso? Porque si hasta el día de hoy no cortaste, es porque todavía no comenzaste. Y entonces no estás caminando en el verdadero camino, aún estando dentro de una iglesia. No estás yendo por los pasos de Jesús, aún estando en el camino de Jesús. Viste que él cuando sale a sembrar dice acá, y parte cayó en buena tierra, bueno, parte era la que me seguía. Entonces, podés estar en una iglesia, pero todavía no empezaste a caminar con Jesús porque no te desprendiste. Como los paralíticos que tenían que dejar, vete y toma tu lecho y andate, dejalo, soltalo y así. Y un montón de situaciones de las que te vamos a nombrar, pero que no te la agarres decir me quieren apartar o esto o lo otro, no. Tomalo como que Dios te quiere dar otra oportunidad para decir, realmente yo quiero que vivas en libertad y con una carga fácil y ligera. Amén, amén. Es impresionante, no es la palabra, es necesario, mejor dicho, entender que cuál es el peligro de las ligaduras emocionales. Porque hablando netamente de las emociones, vamos a hablar de las emociones, realmente como bien decíamos en el título. En un momento vos dijiste, Ivancho, la persona que se aferra al ¿cómo es? Al orgullo, al dolor, a cualquier emoción, sea buena o sea mala. Si vos te aferrás a una emoción, tenés que entender algo, que las emociones son cambiantes. Hoy estás bien, dentro de un rato capaz que te pasó algo y cambiaste de parecer, cambiaste de emoción. Y si vos te estabas aferrando a eso, terminás destabilizado totalmente, desestabilizado. Entonces, fíjate, vamos a poner el ejemplo más claro y en el que hoy muchas veces se critica al cristiano que entiende lo que es el mundo espiritual, que entiende lo que es cortar con las ligaduras emocionales y almáticas, y es la vida de Jesús. Porque lo primero que te dicen los que conocen a medias o no conocen de Dios, el cristiano viene a hablarme, me viene a hablar de Dios y hace esto o se alejó de su, como bien dijiste vos, se alejó de su familia, se alejó de sus amigos, dejó amistades, dejó un montón de cosas. ¿Por qué? Vamos al por qué. Vamos a Jesús. Vamos a hablar de Jesús. Bien dijiste hoy en un momento, Tinchón, del manto de Jesús. ¿Qué hubiese sido si Jesús se hubiese movido por sentimientos y emociones acá en la tierra? Fíjate que él donde se movía lo seguían las multitudes. Y en medio de esas multitudes, qué sé yo, 3.000, 5.000 personas alrededor de él, no sanaba todo el mundo él. En ningún momento en la Biblia te dice Jesús sanó a todos los que lo rodeaban. No, él sabía a quién sanar. Él se hubiese movido por emociones y por sus sentimientos, hubiese sanado a todo el mundo. A todos los que lo rodean hubiese dicho, listo, a aquel fulanito que está hace 20 años postrado ahí en el piso, vamos a sanarlo. Esta persona que está ciega desde nacimiento, vamos a sanarla. Se le murió fulanito de tal, vamos a sanar. Pero Jesús no andaba haciendo eso. Jesús no se guió en ningún momento por sus sentimientos y sus emociones. Él, al estar en una relación directa con el Padre, con su Padre, porque Jesús, vamos a aclarar esto, hay una manera de mitigar, si querés llamar así, las ligaduras emocionales y es a través de una comunión directa con Dios. No podés pretender tener dominio sobre tus sentimientos y emociones si todavía tu relación con Dios es poca o escasa. No podemos pretender tener dominio propio sobre nuestros sentimientos y emociones cuando mi relación con Dios, mi devocional diario con Él es poco.
yo no puedo aferrarme a Dios, porque acá el ser humano tiene esa necesidad, como se me niega de la mañana, de aferrarse a algo. La persona en sí, todo ser humano, necesitamos tener algo o alguien a quien aferrarnos. Lamentablemente siempre se escoge mal. Se escoge los placeres, los sentimientos, las emociones, valga la redundancia, sea por una persona, un trabajo, lo que fuera, en vez de aferrarte a Dios, que es lo contrario en una ligadura emocional. Yo no me ligo emocionalmente a Dios, yo me ligo espiritualmente a Dios. Por eso digo, a través de la oración, a través de la palabra, del congregarse, del estar en comunión con personas que están en una relación con Dios. Entonces, Jesús, si se hubiese movido por emociones, no hubiese cumplido su propósito. ¿Qué pasó cuando él estaba enseñando en la sinagoga y María lo estaba buscando? Su madre lo estaba buscando. ¿Qué le dijeron? Jesús, te está buscando tu madre ahí en el... Y él lo mira. Y él dice una palabra tan que para muchos es chocante, pero es la mejor manera de entender si vos cortaste o no tenés una ligadura espiritual, almática o emocional con alguien. Él dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Padre. La hizo corta. Tremendo. La hizo corta. Ahí te das cuenta del nivel que realmente Jesús se movía. Estamos hablando de Jesús. Y todo, a mí me encanta por ahí poner de ejemplo a Jesús porque es el ejemplo en todo. Es el filtro en todo. Es el equilibrio en todo. Y no nos olvidemos que el Jesús del que estamos hablando ahora era el Jesús terrenal. Era Dios, pero en la tierra. Sentía, si a Jesús le pegaban le iba a doler, si a Jesús le insultaban, le dolía, le molestaba, pero él sabía controlar sus emociones. Sabía estar por encima de sus emociones y sus sentimientos. Lloró cuando tuvo que llorar. Se emocionó cuando se tenía que emocionar, se conmovió, que es distinto, es distinto. Él dice que se conmovió cuando vio, tuvo hambre, no era lástima. Tuvo hambre, tuvo sueño. Era una persona de carne y hueso como nosotros, pero con la diferencia de que él no tenía ligadura emocional con nadie. Él podía emocionar, por eso digo, cuando murió Lázaro, él lloró, se acongojó, pero no lloró porque había muerto su amigo. Lloró porque la gente que lo rodeaba a Lázaro no creía